Un saludo afectuoso para todos los hermanos que están en la plataforma y algunos que seguirán llegando seguramente. Y como siempre yo digo, ¿no? Las bendiciones para los que lleguen, de parte del Señor, claro. Yo no tengo ninguna bendición que darles. Es el Señor el que da las bendiciones cuando se obedece a la palabra de Dios. Es un axioma que cada vez que uno obedece un mandamiento de Dios, eso viene acompañado con una bendición de parte del Señor. Y eso debiera ser una manera de animarnos a nosotros mismos, de obedecer la palabra de Dios, porque esa palabra que tiene el sello del Espíritu Santo va a traer bendición, ¿verdad?, a todos los que escuchan. Bueno, abran sus Biblias, si fueran tan amables. Acuérdense que estamos estudiando la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Hay un registro, ya, en el libro de Lucas, que dice que puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, en el capítulo terminamos corriendo, ¿verdad?, la profecía de Zacarías. Ahora vamos a retomar el relato que ya vimos como el paralelo del nacimiento de Jesús, de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver el relato del nacimiento de Jesús. Hay dos relatos, el relato de Mateo y el relato de Jesús. Y ambos contienen dos o tres cositas ahí, datos que son bien interesantes. Y no es lo que dicen los que niegan la inspiración de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras. La gente siempre quiere que decir, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Lo que pasa es que son complementarios, no son contradictorios. Y complementario significa que lo que vio fulano, lo que vio sutano, lo que dijo el otro, lo pone en tales o cuales palabras, y uno estimó poner el relato, pero sin tener que contradecir la verdad. Y cuando nosotros armonizamos los dos relatos, vamos a encontrar un relato armónico, ¿verdad?, que dicen exactamente las cosas como sucedieron. En aquellos días, los días del nacimiento de Cristo, no necesariamente pone fecha, ni día, ni hora cuando nació, ¿verdad? Pero dice que se había promulgado un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Aquí yo me quiero detener en dos cosas que son súper importantes. Quiero que subrayen la palabra todo el mundo. Fíjense ustedes de que Augusto César, el regente, el emperador del Imperio Romano, el que gobernaba el mundo de entonces, de norte a sur, de este a oeste, qué sé yo, y todo el mundo conocido de entonces, se refiere al imperio, que todo el mundo fuese empadronado, todo el mundo conocido de entonces, que estaba bajo la autoridad de Augusto César. A veces la gente se confunde con la palabra esta que dice aquí, todo el mundo. En el libro de Mateo, y sin salir de Lucas capítulo 2, por favor, busquen conmigo en el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo. Ok. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, se habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, cuando dice aquí en el versículo 13, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Ya? ¿El fin de qué cosa? El fin del sistema judío de religión. Y el verso 14, escuchen por favor, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Este texto fue escrito aproximadamente en el año 30-31 de nuestra era. Hay una diferencia ahí de 2 o 3 años. Y la expresión de que predicado este evangelio del reino en todo el mundo
se refiere al mundo conocido de entonces. No se refiere a todo el mundo, las Islas Galápagos, Chile, Sudamérica o lo que fuera, sino del imperio, porque estaba empezando el nuevo mensaje de Dios que alcanzaría a todo el mundo, y nosotros no somos la excepción de eso. Entonces, cuando dice la expresión en Lucas 2:1, que todo el mundo fuese empadronado, es el mismo sentido, hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Quiero que busquen conmigo Colosenses capítulo 1, ¿ya? Versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Eso es otra manera de decir en todo el mundo. En Romanos, capítulo 1, ya, versículo 8, hablando el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso es. Hermanos queridos, una máxima que tenemos que aprender todos los que somos rigurosos en el estudio, comprensión, interpretación de las Escrituras. El contexto va a explicar en su contexto el significado de la palabra. Y esta palabra mundo no se refiere al fin del mundo, o al mundo como lo vemos hoy día, el cosmos, sino al mundo conocido de entonces. Cuando algunos premilenialistas que enseñan que Cristo va a venir a reinar 1000 años a la tierra, generalmente son de persuasión protestante, ellos dicen que ese texto, y hay un grupo de la Watchtower, ¿no es cierto?, de los que dicen que se pusieron inventaron ese nombre y se pusieron ese nombre Jehová, ¿no es cierto?, testigos de Jehová y qué sé yo, etc. Dicen que este evangelio será predicado en todo el mundo. Ellos no entienden que eso no se refiere a todo el mundo conocido hoy, sino al mundo de entonces. Al mundo que Augusto César gobernaba, ¿verdad?, regentaba como el emperador, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Todo el mundo realmente? No, ¿verdad? Todo el mundo conocido de entonces que estaba bajo su jurisdicción política y militar y económica, e incluso cultural y también religiosa, porque ellos habían, ¿verdad?, dado vuelta toda la mitología y todo el paganismo religioso de Grecia y le habían puesto romanos sus propios dioses y así siguieron por siglos. De manera que, aclarando eso, para que nunca más se amedrente cuando una persona, usted no sabe cómo contestar el capítulo 24:14 de Mateo, en que se refiere a la destrucción de Jerusalén. ¿Ya? Y no vendrá el fin hasta que este mundo, ya hasta que está predicado en todo el mundo. Y cuando después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ya el evangelio había llegado a todos los rincones del imperio romano de entonces, al mundo que se refiere a las Sagradas Escrituras. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, donde tenía jurisdicción también, ¿verdad?, sobre todo lo que era conocido de entonces como el pueblo de Israel. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Si hay una cosa que hicieron muy bien los romanos como imperio, bueno, fueron las comunicaciones, fueron los caminos, el transporte marítimo, la administración del Estado, los registros, las leyes romanas, ¿verdad?, la paz romana, que fue una de las razones por qué Cristo vino en esa época, ¿verdad? Y todo lo que tenía que ver con la cosa jurídica, todo lo que tenía que ver con el imperio. Sin embargo, ellos iban conquistando y dejaban a los pueblos que conquistaban, porque ellos les querían hacer simplemente tributarios, dejaban ahí una especie de base, ¿verdad?, militar grande, que controlaba, y ponían a uno de ellos
para que ellos, sus pueblos, tributaran, pudieran comerciar libres durante el imperio. Un imperio que duró los primeros 200 años, empezó la decadencia, hasta caer ya en el siglo IV, ¿verdad? Prácticamente en despojos y ya nunca más fue lo que fue. Porque los reinos, ¿verdad? Y los imperios de los hombres duran un tiempo. A veces 50, a veces 80, a veces 100, 200 o 300 o 400 con el imperio romano. Pero el reino donde está Cristo es eterno. Dice, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Porque no está sujeto a los caprichos y vaivenes de la política y de la sabiduría de los hombres, sino en los planes eternos de Dios que tiene, ¿no es cierto?, como constitución, ¿verdad?, como que el que preside nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y la palabra de Dios que nos va a mantener fieles a ese reino para alcanzar las promesas, ¿verdad?, que el Señor ha hecho. Yo quiero llamar la atención a dos cosas. Número uno, que este relato que hace Lucas lo hace con una mente completamente analítica y investigando todas las cosas desde su origen, etcétera, etcétera. Las puso en orden, las escribió para que conozcan la verdad. Entonces no cabe la menor duda, ¿verdad?, que estos datos que aparecen aquí, que son datos de la historia y del desarrollo de la sociedad humana con respecto al Imperio Romano y a las autoridades y todo lo demás, lo pone en su contexto, lo pone en su lugar adecuado, ¿no es cierto?, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, y es lo que se llama, en inspiración de las Escrituras, se llama, ¿verdad?, las evidencias internas de la veracidad del relato de la Biblia. No es un cuento, no es un chisme, no es un invento, sino que está en los márgenes comprobados inequívocamente del desarrollo de la historia humana. Y en medio de eso inserto, ¿verdad?, los propósitos, cómo se fueron desarrollando las verdades de Dios. De manera que no tengan temor ustedes para hablar de la Biblia. Estamos hablando de un libro que es creíble por el relato que contiene. No solamente que nosotros digamos, que fue inspirado, sino que tiene otros elementos internos que son parte, ya, ¿no es cierto?, que dan pruebas de la evidencia de su autenticidad. Y eso es lo que se relata aquí. Y dice que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, en la ciudad donde ellos vivían, donde ellos estaban registrados. Tenía que haber un registro exhaustivo para poder cobrar impuestos a esa gente. Al que más, al que menos, pero todos pagaban impuestos. Habían peajes en las carreteras para llevar comercio y habían aduanas. Ustedes van a decir, pero Efraín, ¿qué está hablando usted de eso? Sí, señor. Habían peajes por la carretera, por usar la carretera, ¿ya?, aunque fuera tirada por bueyes o arrastrada por carros tirados por caballos o como quisieran ustedes, ¿ya? Y también había aduanas en que registraban, ¿verdad?, los artículos que eran importados y tenían un gravamen. Y en todo eso, qué sé yo, tenía que ser gente que compraba esos derechos, ¿no es cierto?, para recaudar para el imperio, y ellos ganaban una comisión por eso. Y lo mismo con los publicanos. Entonces, muchos de los judíos que servían al imperio también habían comprado eso con su propio dinero para recaudar un porcentaje para sí. Por eso Zaqueo le dice al Señor Jesús, ¿ya?, y el otro le llama la atención que se junte con un Zaqueo, con ese hombre que es publicano, y entonces dice, Señor, dice, si he defraudado a alguien, le daré 4 veces lo defraudado. Había, por supuesto, mucha corrupción, y no crean ustedes que es de ahora solamente. La corrupción viene de mucho antes, la corrupción viene desde los principios, ¿verdad?, de la predicación de la palabra. ¿Se acuerdan cuando los soldados vinieron a Juan el Bautista y le dijeron, oye, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Y cuando él se dio cuenta, Juan el Bautista, ¿verdad?, que ellos eran, soldados y todo eso, ¿verdad?, él les dice, ¿y qué haremos? Dice, ni hagáis cualquier injusticia económica. Dice la palabra soborno y extorsión, ni nada de eso.
Dice, y contentados con vuestro salario. Eso también a veces a nosotros tenemos que decirle a nuestros hermanos, a veces nos quejamos de los salarios. Es cierto, a veces puede que haya salarios que sean muy bajos, otros más o menos, pero hay muchas opciones, posibilidades de desarrollarse, de estudiar, de superarse, qué sé yo, etcétera, para que el salario, pero eso no nos permite, por el salario bajo que tenemos y por la autoridad que nosotros tenemos, ¿verdad?, que ha sido mandatada, ¿verdad?, cometer, ¿no es cierto?, alguna extorsión o soborno. Y por eso es tan vergonzoso, ¿verdad?, y tan inmoral, ¿ya?, que los políticos, bueno, todos los que están en el poder, ¿verdad?, y tienen acción algunos recursos, y hemos sido testigos nosotros en Chile y en el mundo entero, de que la gente se corrompe, ¿verdad? Entonces, es una cosa que era a veces difícil para ellos también. Pero no crea que eso va solamente de las autoridades, va en nosotros también, ¿verdad? De cualquier manera que nosotros lo pudiéramos hacer. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí se dicen 5 cosas que son importantísimas y que están en el contexto ya de la identidad del Mesías con la casa de David. La casa de David significa, ahí hay una palabra casa, no se refiere a una casa con paredes, ventanas y todo, sino que a la familia, a la descendencia, ¿no es cierto?, que pertenecía, ¿verdad?, a esa familia, pertenecía a ese príncipe que eventualmente vino a ser rey de Israel, como David. ¿Ya? Y por eso las genealogías eran tan importantes, porque ¿de quién será hijo el Mesías? De David, decían. ¿Y cómo entonces dice el Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra para que esté, siéntate a mi diestra, que ponga tu remedio por estado de tus pies? ¿Cómo le llama al Señor si no era? Entonces se quedan boquiabiertos, ¿verdad?, sorprendidos, porque eso es lo que significa la casa de David. Entonces, la genealogía no están ahí para hacernos difícil nombrar los nombres, ¿verdad?, que aparecen en esa genealogía de Mateo y de Lucas. Y ya haré yo una exhaustiva explicación en el capítulo 3, versículo 23 del libro de Lucas, ya para que vamos a hacer un monito, lo voy a hacer yo en el PowerPoint, para que quede absolutamente claro a qué se refiere. ¿Ok? Muy bien. Dice la palabra que José subió a Galilea, ¿no es cierto?, de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde Cristo se había criado, a Judea, la provincia, y a la ciudad de David, que se llama Belén. Fíjense ustedes, 4 elementos importantísimos. De donde ellos vivían, fueron a Nazaret, de Nazaret fueron a Judea, de Judea a la ciudad de David, Belén. Y tú, pequeña, entre toda la ciudad de Israel, saldrá el que guiará a su pueblo. Interesante. Hasta en los detalles más nimios, más pequeños, que a veces nos parecen insignificantes, ¿verdad?, va a aparecer la verdad de Dios. Entonces, algunos dudan muchas veces de eso. Quiero hacer un pequeño comentario desde el punto de vista cultural, como Chile, como país o otros países, que Belén era un villorrio de no mucha gente. No sé, unas 2.000, 3.000, 4.000 personas, 2.500, no sé. No hay un antecedente seguro para decirlo. Sin embargo, no era una ciudad amurallada, fortificada, fortín militar, nada de eso. Era una ciudad más bien suave, por decirlo algo, y no era muy grande. Y fíjense ustedes que los grandes siempre han salido de ciudades pequeñas. Y dale a nosotros con buscar las capitales del mundo. Buscamos París, New York, Buenos Aires, ¿no es cierto? Buscamos San Paulo o Río Janeiro, buscamos Los Ángeles, buscamos Miami, buscamos Santiago de Chile. Y resulta de que en Chile, la mayoría de los grandes hombres de letras de la cultura chilena, digamos del folclore chileno, siempre han sido de lugares muy pequeños. Yo quiero que ustedes busquen el caso de Gabriela Mistral, los hermanos que están de La Serena, están familiarizados con Vicuña, que era una callecita de tierra donde transitaban bueyes y ovejas y cabras, nada más. Y corría un riachito, un riachuelo pequeño que crecía y luego se achicaba y tal. Y había una escuelita con una sola clase que había de todo, y había enseñado una señora
¿no es cierto?, que se llamaba Lucía Alcayaga, y el nombre artístico era Gabriela Mistral. Averigüen ustedes quién era Gabriela Mistral, por qué se puso su nombre. Y también en un pueblito muy chiquito por allá, cerca de Concepción para adentro, qué sé yo, un hijo de un ferroviario, ¿verdad? Un señor que se llamaba Neftalí Reyes, y que también se pone un seudónimo, que se llama Pablo Neruda. Busquen quién fue Pablo Neruda, por qué se puso ese nombre. Pero eran de villorrios, eran de pueblitos, eran de lugares, digamos, insignificantes, y George Washington lo mismo, y Winston Churchill, y los grandes hombres, ¿ya?, de la historia humana a través de todos los siglos. Siempre han sido de lugares muy pequeñitos, pareciera que no pasa nada. Incluso cuando el Señor escoge a los 12, ¿se acuerdan? Que cuando les dice, viene el Andrés y le dice al Natanael, oye, Natanael, dice, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y entonces el Natanael, con esa cosa nuestra, ¿no?, de todo, sin ser una persona mala, de Nazaret saldrá algo bueno. Porque el intelecto, la academia, los colegios rabínicos estaban en Jerusalén. ¿Qué podría ser al norte? Era muy próspero, todo lo que ustedes quieran, pero era gente no muy educada, que si era gente de ahí nomás. Pero el intelecto, la cosa, digamos, intelectual, el centro principal, uno de los centros mundiales del saber era Jerusalén, con Atenas y Roma y Constantinopla más tarde, y luego también Alejandría, centros mundiales del saber. Pero siempre los grandes, ¿verdad?, vienen de lugares a veces que son insignificantes. Jesús era de la familia de David, era de la casa de David. Eso va a ser muy importante porque las escrituras están llenas de referencia a David. Llenas. Y Cristo tenía que ser hijo de David. Se dice que hijo de David. ¿Fue Jesús hijo de David? No. ¿Fue hijo de Abraham? Tampoco. Pero la palabra hijo se usa en el contexto descendiente de, ¿me entienden? Entonces se traza, ¿verdad?, la genealogía, el origen de sus ancestros, qué sé yo, etc. Eso es muy importante que lo sepamos, que la gente dice mucha ignorancia. De repente un tipo me dice que la ciudadanía se contradice, como dice hijo de Abraham, o hijo de Isaac, o hijo de David, por ejemplo. ¿Cómo si él no fue su papá? Entonces ahí tú lo dejas que hablar, porque mientras más habla, más se envenena, más se confunde y más se mete en profundidades, en tierras movedizas. Cuando ya tiene ¿cómo se llama? Yo siempre digo, cuando tiene ya metido hasta el cuello en esa tierra movediza, digo yo, no seas ignorante, tú eres una persona, parece que no muy culta, aunque tú tengas una profesión y que se dice, pero ¿sabes tú qué es lo que significa en la Biblia hijo de? Entonces no saben. Es como una vez le dije yo a uno, ¿sabes tú lo que significa la palabra don? Me quedo mirando, bueno, don Juan, don Pedro, que eso, etcétera. No, señor. Es una sigla, don, que significa de origen noble. Por eso en España, cuando yo vivía en España, a mí me decían señor Efraín, señor Juan, señor, y como nosotros los chilenos somos educaditos, medio delicados, entonces yo a todo el mundo, por respeto, me refería como don Ricardo, don Juan, don Jorge, y en un señor me dice, oye, me dice, ya no me digas más dones, dime nomás, señor Juan. Me dice, porque no sé, ustedes los latinoamericanos tienen eso de decirle don a todo el mundo. No, me dice, don es el que tiene algún título nobiliario, yo no tengo ninguno. No pertenezco a ninguna monarquía ni nada, ni tengo título de nada, nobiliario ni mucho menos. Así que de origen noble significa D-O-N. Así que de repente cuando me digan a mí don Efraín, bueno, seré marqués de no sé qué, o qué sé yo, algún título que me den. Y la monarquía es muy cuidadosa en darle títulos, ¿ya? ¿No es cierto? Los condes de Sussex, o qué sé yo, no sé cuánto, el príncipe de no sé qué, y qué sé yo, títulos nobiliarios, porque los que pertenecían a la nobleza recibían una pensión del reinado, de la corona, ¿no es cierto?, para tenerles comprometidos con el gobierno y el control, ¿verdad?, de su reino. Por eso Herodes, uno de los más malvados y perversos que hay en el relato de la Escritura, dice, te daré la mitad de mi reino, o sea,
la mitad de todo lo que yo administro, qué sé yo, etcétera, dice, te daría. Pero, hermanos queridos, estoy diciendo todo esto para que nos pongamos en contexto. Y dice que y José subió entonces ahí, clarito, de Galilea a Nazaret, luego a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Cómo era familia de David? Miren, veamos algo aquí. Era de la familia de David. Vayan conmigo para que veamos un texto que tengo marcado yo aquí. En el libro de Mateo, por favor, con calma, tranquilo, para que nunca más ignoremos esto que vamos a aprender o lo vamos a recordar, que ya lo sabemos. Porque si ustedes, buenos estudiantes de la Biblia, muchos saben esto, pero para los hermanos que están empezando, o los que se han incorporado al estudio, digan eso. Y dice el capítulo 1, versículo 6, dice, Isaí, perdón, vamos a empezar el 15, el 5, 1:5 de Mateo, dice, y Salmón engendró a Rahab, a Boaz, un hijo, ¿verdad? Boaz engendró de Ruth a Obed, ¿se acuerdan la historia de Ruth? Y Obed a Isaí, que era el padre de David, e Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, la que fue mujer de Urías. Quédense ahí un momento. Salomón. En el capítulo 3, y esa es la genealogía desde el punto de vista de José. Miren lo que dice aquí en el libro, en el capítulo, vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar aquí. Esperen siempre. El versículo 23. Dice, 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, se lo vamos a explicar también más adelante. Hijo, según se creía, hijo de José. Cosa que no era así, ¿verdad? Ok. Pero se da la genealogía de José porque Jesús usó el medio humano para que viniera a Cristo a manifestarse a los hombres, ¿no es cierto? Y hacerse el Hijo del Hombre, pero por medio del Espíritu Santo. Ya lo he repetido 20 veces, lo voy a seguir repitiendo porque quiero que se quede marcado con fuego. ¿Ya? Y dice que Jesús se llama a sí mismo y se identifica a sí mismo con el Hijo del Hombre. Nació de una mujer en un hogar y todo lo demás y participó de todas las cosas como nosotros. Y se hace el Hijo del Hombre a sí mismo y se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que significa el Hijo del Hombre? Que Cristo se hizo Hijo del Hombre para enseñar a los hijos de Dios. Perdón, para enseñar a los hijos de los hombres cómo ser hijos de Dios. Eso es todo. Pero fíjese usted que aquí dice, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 30, dice, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim. El verso 31 dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Va para atrás, ¿se fijan? No al revés, va para atrás, al origen. Dice, hijo de Satán, hijo de David. Por el otro lado decía, ¿no es cierto?, de Salomón, hijo de David. Aquí dice Natán, hijo de David. Entonces, ¿qué significa eso? Muy sencillo. Que la genealogía de Lucas va por el lado de María. Y la genealogía de Mateo va por el lado de José. Ambos eran del David, el primero, luego Salomón por un lado y luego Natán por el otro, y como resultado José y como resultado María. O sea, Cristo era príncipe de Israel y era de la casa de David, ¿verdad? Tanto por padre como por madre. Pero ustedes saben cómo son las políticas de los hombres y todo lo demás. Entonces, cuando le preguntan a Cristo si él es rey, sí, dicen, sí, yo soy rey. No solamente rey de los cielos, sino que también de la tierra. ¿O no? Sí, Señor. Todo poder me da en el cielo y en la tierra. Dice, bueno, él es poder de todo. Cristo tiene el poder de todo. Cristo era el rey de los judíos. ¿Por qué se molestó tanto este malvado individuo, ¿verdad? Como lo vamos a ver aquí enseguida,
¿verdad? Cuando viene Jesús, ¿verdad? Y nace y todo lo demás. Y se espantó Herodes, porque él era vamos a decir, ¿qué es lo que era Herodes? Herodes era un funcionario de una familia acomodada, de mucha influencia en todo lo que era el Israel de esa época, ya está, y tenía muchos amigos políticos en el imperio, y ellos pues se metieron ahí en el gobierno, y qué sé yo, etcétera, y se acomodaron y tal, y se nombraron a sí mismos reyes, pero eran reyes títeres, sin ningún título nobiliario para nada, eran de origen idumeo, que no tenía ninguna posibilidad ni nada. Pero de acuerdo a los hombres, sí, pues claro, eran una autoridad que representaba el imperio que dominaba, que era el imperio romano. Hermanos queridos, dice que de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 3 aspectos: su mujer, desposada con él y estaba embarazada. Y dice que no la conoció hasta que nació Jesús. Era tan sublime todo lo que había ahí. Era tan exaltado, era tan santo, tan verdadero y todo eso, que José no la quiso tocar, porque estaba ungida con el Espíritu de Dios, y esperó hasta que naciera su hijo. Y dice más tarde, que se dio un texto por ahí, que no se lo voy a enseñar, que dice que cuando nació Cristo, nació el primogénito, qué sé yo, etcétera, y que no conoció a su mujer hasta que nació el primogénito. Ahora, todo esto era completamente legítimo, tanto lo que estaba pasando con el matrimonio de ellos, con lo que sucedió al final, y después cuando él la toma, la conoce, ¿verdad?, como mujer. Pero ya el Señor dice que era su mujer, sin haberla conocido. Así que los que están abogando, ¿verdad?, que el conocerse sexualmente un hombre y una mujer ya es un matrimonio, no, señor, se llama fornicación. Todo acto sexual indebido es una fornicación, y el que hace el casado es un adulterio. Eso es todo lo que hay. Dios debe, la mujer conservarse virgen, el hombre también, ya está, y otras cosas más. Sabemos que vivimos en un mundo que está muy revuelto y qué sé yo, etcétera. Y el hombre pues hace cosas, hemos hecho cosas muy malas, de las cuales tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, y que se nos haya perdonado y hacer lo que es correcto. Y lo interesante de todo esto es que los que reclaman sobre el vivir juntos o practicar el sexo libremente, y que no, que el matrimonio es un arreglo, qué sé yo, nomás de individuos sin ningún valor agregado, están completamente equivocados. ¿Ya? El matrimonio es una institución divina, establecida por Dios con reglas divinas que tenemos que cumplir, y es muy delicado. Y por eso estamos como estamos. 2 de matrimonio terminan, 1 en divorcio. Así va. Y la gente va de esa manera. Va de esa manera, sin ninguna importancia, porque la familia es la columna vertebral que sostiene, la columna que sostiene la sociedad. Entonces, si no enseñamos nosotros que el matrimonio es así, que es para toda la vida, y tenemos que amar, respetar, fortalecer, cuidar, proteger, qué sé yo, a nuestra esposa, y dice que sea todo el hecho sin mancilla, ¿ya? En el sentido, digamos, de que el Señor vamos a tener que dar cuenta y educar a nuestros hijos en el temor del Señor, enseñarles, y después que ellos, si quieren hacer otra cosa, ya será responsabilidad de ellos. Pero es nuestra responsabilidad espiritual hacerlo. Y por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Pero la expresión aquí que dice 3 cosas que son interesantísimas. Cuando dice aquí, para ser empadronado con María, su mujer. Era su mujer, sin haberla conocido, era su mujer. ¿Y cómo fue constituida por su mujer? Desposada con él, o sea, civilmente. Civilmente. Hay hermanos que se toman la libertad, piensan que porque eran pueblos muy antiguos, o incluso los indígenas, no tenían leyes del matrimonio. Sí, señor, siempre las ha habido. Algunas no estamos muy de acuerdo porque practicaban la poligamia y muchas cosas más. Pero tenemos que tener mucho cuidado. El matrimonio no es que no habían leyes. Sí, señor, habían leyes. Se extendían certificados de matrimonio, certificados de nacimiento. Los escribas ya eran los notarios del pueblo de Israel y hacían escrituras públicas
y había jueces que dirimían los diferendos entre distintas personas, y había personas que levantaban actas escritas y se sellaban, ¿verdad? Y todo. De manera que no estamos hablando aquí de que la cosa era el lote-jote. No, señor. No, 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 no. Yo hoy día cuando alguien dice que va a celebrar un matrimonio, yo le digo, bueno, y tienen que traer la libreta, ¿no? Donde dice que son una familia. Pero no, no importa, nosotros nos vamos a casar así nomás delante de Dios y Dios nos va a unir y nos va a casar y tal igual. No, 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 hay leyes que hay que respetar. Si tú quieres después abandonar a la mujer, ¿qué se va a hacer cargo? ¿El Estado, el gobierno? Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Y eso siempre es una carga para la hacienda pública, ¿verdad? Porque nadie toma su responsabilidad. Hoy día mismo con el retiro del tercer retiro y el segundo y el primero, toda la gente, ¿verdad? Presentando escritos y ante los tribunales y qué sé yo, etcétera, para que al tipo que no paga la manutención de sus hijos, que abandonó a su mujer y hace como 5 o 6 años, le van a quitar toda la plata. O le van a retener un tanto. El marido le va a decir, mira María, ya compartamos la mitad para que no quede yo tan desamparado y ahí yo te doy la mitad. Y los tienen muy, muy, muy complicados. Muy complicados. Creo que habían algo de 66 mil millones de pesos que la gente adeuda sin que se conozcan los otros que adeudan por manutención de los hijos que abandonaron o de los hijos, qué sé yo, que engendraron en una persona y no se hicieron cargo. Y luego el Estado se tiene que hacer cargo. No es justo, ¿verdad? Por la inmoralidad de esas personas. Entonces, eso es interesantísimo, porque no estamos aquí delante de una cuestión que no tenía una ley, muy por el contrario. Incluso, fíjense ustedes que hay otro antecedente que ya lo vimos ya, que dijo que él quiso dejarla secretamente. ¿Cómo la iba a acusar secretamente si no era su mujer, si no era su esposa? Y luego, quiere decir que era, ¿verdad? Ok. Y luego le dice que lo quiso dejar secretamente y un ángel le dijo, no, recibe a tu mujer. Y si no la había conocido, ¿cómo era su mujer? Porque los desposorios ya se habían hecho. ¿Ya? La ley civil se había puesto en acta y María y José eran, ¿verdad?, un matrimonio delante de Dios. Los que hoy día abogan por el matrimonio de esa manera tan light están completamente equivocados. A mí no me gusta discutir mucho con esa gente porque como ellos ignoran la palabra de Dios, pero si hay un hermano que conoce la palabra de Dios, vamos a estudiar con mucho cariño, mucho cuidado, ¿no es cierto? Y vamos a clarificar eso. Porque siempre la gente piensa que porque eran antiguos eran más ignorantes. No, no crea eso. El hombre ha sido siempre el mismo, de acuerdo a su cultura y al tiempo que le tocó. Había tantas personas tan brillantes proporcionalmente a esa época como los hay hoy día también. Así que cuidado, ¿ya? Porque de esa gente venimos todos nosotros. Porque aquí nadie llegó de Marte, a menos que yo no me haya enterado que uno de ustedes vino de Marte, de Plutón o de qué sé yo, de Saturno. ¿Ya? Y dio a luz a su hijo primogénito, el primero. ¿Ya? Y eso es importante, primogénito. La palabra primogénito tiene distintos significados. La palabra primogénito significa... Entonces termino y la próxima semana le explico lo de primogénito, que queda pendiente. Pero el primero, ¿verdad?, de una sucesión. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, hospedería, lugares donde la gente se quedaba. Siempre ha existido eso. En la colonia había hospedería en Chile y en todas las carreteras del mundo han habido, digamos, hospederías. ¿Ya? Cuando se inventó un auto, por ejemplo, de una ruta que nacía en San Francisco, ya la 66, que iba hasta Nueva York, cruzaba toda, ¿no? Cuando no había autopista. Entonces a alguien se le ocurrió inventar un hotel, pero que tuviera el nombre que fuera apuntado a los viajantes, porque los autos pues iban en auto, y casi se demoraban tres días en cruzar desde San Francisco a Nueva York. Entonces tenían que dormir en algún lugar. Y entonces por eso se inventaron lo que aquí tiene muy fea connotación con moteles. Motel viene de la palabra motor en inglés y hotel en inglés. Entonces pusieron motel, o sea, hospedaría para motorizados. Eso es lo que significa. Pero aquí tiene una connotación bastante fea, ¿ya? Y no significa lo que originalmente originó esa palabra, que fue, ¿verdad?, el partir dos palabras por medio, y entonces
ofrecer a los viajantes esos lugares de hospedaje. Hoy en los tiempos modernos existe mucho eso en muchas carreteras del mundo, yo los he visto en muchas partes. Y era, se llama el mesón, donde, por ejemplo, recibían a los animales, les daban alimento, los llevaban al establo, descansaban, ellos comían, se bañaban, dormían, y al otro día a las 5 de la mañana de vuelta a la carretera, con los animales descansados, qué sé yo, etcétera, y todo, de acuerdo al tiempo que ellos tuvieron que hacer, ¿verdad? Otros caminaban en bueyes más lentos, en fin, etcétera, etcétera. Y Dios quiera que todos vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. En el próximo, antes de comenzar la próxima clase, el próximo martes, si Dios nos da vida y salud, voy a explicar para que entendamos bien ya la palabra primogénito para responder a una secta que dice que Cristo fue el primero creado. Dice el primogénito de toda creación. Pero ese texto, en el contexto y todo lo que enseña la Biblia, no está hablando de eso, ¿ya? Eso va a quedar en interrogación y va a ser bastante interesante que entendamos, ¿verdad? O como yo lo entiendo y otros hermanos también lo entienden y muchos hermanos lo entienden y los que estudian la Biblia, ¿verdad? Y ahora gracias al entendimiento también han llegado a ese entendimiento porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos.